ese contrato. Y aquí la Contraloría le dice que lo está adjudicando sin atender nuestra función de advertencia. La función de advertencia no es un control, no es una orden, no es obligatoria, pero si tiene detrás legitimidad, no queda más remedio que atenderla. Y eso fue lo que fuimos adquiriendo poco a poco. Entonces, el trabajo con la comunidad, el trabajo con el congresista. Ustedes saben que los políticos tienen una enfermedad mental que es obtener votos, votos y votos, y que los vuelvan a elegir y otra vez más votos, y por eso venden a la mamá y a la hermana, y bueno. Pero yo sí tuve una experiencia parecida a la de Educando Rita, porque ellos les interesa hacer el debate político. Y haciendo el debate político en los temas de minería, en los temas de industria extractiva, en los temas de víctimas, no solamente ejercían su control ante el gobierno, sino que se comunicaban con las comunidades. Y a mí me lo decían descaradamente, llegaban a mi oficina y me decían: oiga doctora, esta campaña me va a salir más barata. Yo llego a Cerro Matoso y todos me saludan y me dicen que van a votar por mí. Entonces, claro, es una visión muy utilitaria, pero también es aprender democracia. También es aprender, mire, recordarles para qué estamos todos y darle fuerza. O sea, lo que nosotros hicimos fue darle fuerza y darle voz a las comunidades, tener ese pedido y trasladarlo al lenguaje técnico, verificarlo, trasladarlo al lenguaje técnico y volverlo un imperativo de control fiscal. Hicimos 4, 5 o 6, tal vez muchos más, pero les voy a mencionar 4 o 5 casos paradigmáticos muy velozmente, porque ese reloj creo que se mueve más rápido que el mío. Después de eso me detengo en el trabajo final, que precisamente tiene que ver con todo este enfoque de vincular la ecología y la economía y el análisis del conflicto, y en cierta medida por eso llevábamos a Joan Martín, porque se encontró con nosotros y pudo utilizar el material que, pues si ustedes tienen una institución de 4.500 personas, con todo tipo de formación, una institución que cumple 90 años, bien orientada, pues es una gran riqueza, porque se produce saber frente a los problemas sociales, con la finalidad clarísima de que se respete la Constitución, la ley y los principios constitucionales, y son estudios muy sustentados, son estudios muy serios. Cuando no estamos en capacidad, como él lo decía, pues llamamos a Robert Morán, llamamos a Joan Martínez Ariel, llamamos a Luis Jorge Garay, y pues así logramos también, gracias a la confianza de ellos, porque me imagino que no se prestan tampoco para trabajar con las autoridades y lavarles la cara, logramos realmente producir un muy buen material, que por ahora yo creo que es académico. Esperemos que en algún momento se vuelva en la base para nutrir una política pública y para hacerla realidad. ¿Cuáles son los casos importantes? El caso que más me llamó la atención fue el caso del río Ranchería. Esto es en La Guajira, explotación de oro, proyecto para cambiar el curso del río, denuncia de la comunidad y de los parlamentarios. La consulta se estaba haciendo sin cumplir las reglas de convocatoria pública, se reunían con los indígenas y que conservan todavía muchos de sus usos y costumbres en la lógica del matrimonio, venta de mujeres, etc. Y para que firmaran que estaban de acuerdo con el cambio del curso del río, les daban corderos, les daban plata, les prometían mujeres. Dentro de estas transacciones, 3 mujeres por 4 cabras, etc. Nosotros investigamos, encontramos que era totalmente cierto, y hicimos la función de advertencia de lo que implicaba cambiar el curso de un río en una zona totalmente desértica, con la única fuente de agua es el río Ranchería, donde además hay una explotación de carbón en condiciones de cielo abierto y con un daño que también nosotros le hicimos seguimiento. Bueno, pues yo les quiero contar que esta intervención nuestra fue tan importante que el ministro del Interior, que hoy es embajador de Colombia en España, dijo:
Consulta, río Ranchería, eso no existe, se lo inventó la Contralora, que es loca, no sabemos de qué nos está hablando, y todo quedó parado. Yo estoy segura que ese proyecto inició apenas terminó la administración Morelli para llevarla adelante, pero al menos tuvieron que aplazar por algún tiempo esa absurdísima idea. En cambio, hay un caso que sí quedó muy sólidamente fundamentado, que es el caso de La Colosa. La Colosa es un río en el Tolima. El Tolima es un departamento de Colombia arrocero, o sea, produce arroz, y los que sepan algo de agricultura saben que el arroz consume mucha agua. Entonces el Tolima ya tiene unos problemas serios de agua porque su especialidad es este tipo de agricultura. Entonces cuando llegó Anglo Ashanti a pedir las licencias de exploración y de explotación, se encontró con un poderoso, que son los arroceros. O sea, no era el pobre campesino a la orilla de la mina que lo desplazaban, no. Eran los arroceros de Colombia, que es un gremio muy poderoso, y empezó esta oposición, junto con la Corporación Autónoma Regional, que es la autoridad encargada de hacer precisamente cumplir las normas ambientales a nivel territorial, salvo los casos que están asignados al ministerio. De tal manera que cuando los alcaldes y gobernadores organizaron una consulta, especialmente en el municipio de Piedras, el sustento técnico de por qué no se debía hacer la explotación lo dimos todos nosotros. Nosotros dijimos, si tienen razón, se requiere tanta cantidad de agua, litro para lavar el oro y todas estas cosas. Además se utilizan materiales altamente contaminantes en la extracción del oro, que además dejan el suelo y el agua pues gravemente deteriorada y con grandes riesgos para la salud. Y aportamos todo el aspecto técnico. Y en Piedras no hubo un solo sí, todos estuvieron en la consulta, estuvieron en contra. Hasta el punto que yo logré una comunicación de la empresa diciendo que ellos iban a explotar el oro, pero que próximamente nos informarían que no iban a utilizar el agua del río La Colosa, sino de otras fuentes, lo cual era materialmente imposible. Y mientras tanto se intentó una acción popular, hubo debate en el Congreso, esto va a llegar a la Corte Constitucional y hay una unidad total de limientes, las autoridades locales, la Contraloría, la Procuraduría, que es otro organismo de control, pero también se tiene allí, es más fácil porque se tiene el apoyo de la clase económica prudente. Entonces realmente es un caso que queda muy consolidado porque hay unos vigilantes con poder. No así en el caso de Santurbán. En el caso de Santurbán también exactamente la misma empresa, denuncias de que hacían explotación con la licencia de exploración. La licencia de exploración además no exige licencia ambiental, cosa que es gravísima, y además que lo estaban haciendo en la zona del páramo. El páramo, para los latinoamericanos saben muy bien que es una zona de una altura superior a 1500 metros, donde se produce el nacimiento de las fuentes hídricas de los ríos, son siempre macizos donde se produce todo el nacimiento de los ríos, y pues se caracterizan por una flora de frailejón, que es una especie de árbol como una estrella alpina, así recubierto, y el terreno es muy movedizo precisamente porque circula el agua muy superficialmente bajo la primera capa de tierra. Acabar con los páramos es acabar con el agua, es cerrar la llave del agua definitivamente para los países andinos. Allí estaba listo el gobierno a otorgarles la licencia. Nosotros hicimos la advertencia de que estaban en zona prohibida, porque era zona de reserva, y lo que hicieron fue decir que tenían que hacer un mapa con una escala más detallada para ver si nosotros teníamos razón, porque es que el mapa que estábamos utilizando era no sé qué, y este tenía que ser en grado 20. Yo soy abogada, ¿no? Por eso esos detalles no me los aprendo.
Y se quedaron con los estudios, no los han hecho y eso quedó ahí como parado. Les garantizo que en Santurbán, en ese páramo, va a haber explotación de oro muy pronto porque no se logró consolidar. O sea, el solo apoyo de la comunidad y nuestra iniciativa no es suficiente para que esto funcione. Un caso paradigmático fue el caso de Cerro Matoso, prórroga de la licencia de explotación de ferroníquel. Solamente se paga el níquel en regalías, nosotros hicimos que pagaran el ferro, que el ferro no sirve para nada, bueno, entrégueselo a la nación, bueno, no, de pronto no sirve, entonces ¿cuánto vale? Y nos hicimos pagar unas cifras muy importantes por es la Billington. Y en esta prórroga descubrimos una cosa gravísima y es que ellos no tenían licencia. Los contratos venían del 45, del gobierno Samper, que es la fuente de todos los mares en Colombia, y porque compró su gobernabilidad prorrogando estas concesiones a manos llenas y sin ningún control. Y finalmente se vencía y venía este tema de las concesiones y no tenían licencia, pero todos los contratos se rigen por la ley vigente al momento de su celebración. No, ellos que pretendían llevar el fuero como la época del medioevo y este es el ordenamiento que nos sirve, del año 45. No hubo poder humano, nosotros finalmente metimos una acción popular, ese es un contrato que está viciado de nulidad, sobre eso ya se había pronunciado el propio Consejo de Estado y la Corte Constitucional y sin embargo el contrato se prorrogó de esa manera. Además, aparentemente se le hizo un incremento del pago de las regalías, pero de las regalías salen las compensaciones cuando son dos conceptos constitucionales distintos y como sale por compensación una cifra muy importante de plata por mandato de la ley, no va a beneficio de las comunidades de Cerro Matoso, sino que va al puerto de Cartagena. O sea que la gente que se ve afectada por la explotación del ferroníquel, unos problemas de salud gravísimos, unos indicadores de níquel en la sangre inverosímiles. Robert Morán no lo podía creer, ¿no? Decía que los iban a empezar a explotar a ellos, les iban a quitar la sangre, porque realmente es gente que está viviendo en condiciones de salubridad infrahumana. Todo eso no valió y sin embargo el proyecto lo prorrogaron, pero la Contraloría encontró todas las fuentes hídricas contaminadas, la afectación de la comunidad y la titulación falsa. Y en este punto ya me sitúo en los trabajos dirigidos por Luis Jorge Garay para decirles que hay un conflicto gravísimo entre la concesión de licencias y el uso del suelo, o sea, la descentralización, los proyectos agropecuarios, de seguridad alimentaria, de preservación ambiental, de restitución de tierra a las víctimas del desplazamiento, que es una ley prevista para que la gente vuelva a la tierra que ha sido desplazada por la violencia, por el paramilitarismo, por la guerrilla, etc. Y por la minería, porque eso fue lo que nosotros pusimos en punto y Luis Jorge Garay pues subrayó y probó y Joan lo conoce bien. ¿Qué encontramos? Que un campesino es el dueño de la tierra. Y de acuerdo a nuestro sistema del civil law, pues el título es real, es un derecho más fuerte. La licencia es un derecho de explotación del subsuelo, que es de la nación. Pero en Colombia se ha entendido que al que se le da licenciamiento para explotar el subsuelo, empieza a ocupar el suelo. Y una de dos, se desplazan a los campesinos sin ninguna explicación, declaratoria de zona de interés público y se le paga una cifra. ¿Para qué le sirve a un campesino 50 millones de pesos, 80 millones? O sea, lo que significa ser desarraigado, ¿no?, con su familia y con una cifra en el bolsillo que no le va a alcanzar para un nuevo apartamento, sin trabajo en una ciudad, bueno, todo lo que ustedes se pueden imaginar. O sencillamente se indemniza al dueño, generalmente cuando tiene más entidad económica, cuando es un terrateniente. Entonces estamos regalándole el suelo
a los licenciados de la gran explotación minera, que es la que privilegia el Estado colombiano. El Estado colombiano le interesa privilegiar la gran explotación minera y perseguir la pequeña explotación minera, y ese es el otro problema que se ha venido presentando, porque lo que era toda la explotación artesanal de la minería con tradiciones étnicas específicas, y lo que es la minería ilegal, parece que no tiene frontera, y entonces estamos en un proceso de persecución de la minería ilegal, lo cual es correcto, ¿no? Llegan estas retroexcavadoras sin licencias, acaban con los ríos, utilizan mercurio, bueno, todo. Pero ¿qué hacen? Que estos son fuentes de trabajo y están atrayendo a los artesanos, están atrayendo a las negritudes, están atrayendo a las comunidades más pobres que desde hace años y años viven de la extracción. De tal manera que estamos metiendo en el mismo saco todo y estamos haciendo una cosa muy grave, que es estigmatizar todo tipo de minería que no sea hecha a cargo de grandes empresas. Estamos afectando la autonomía territorial, les conté el caso de la Colosa, porque realmente el ordenamiento del suelo lo define la entidad territorial, es la función más importante de un municipio, de una comunidad, de un comune, diríamos en Italia, pero aquí con la decisión de dar licencias indiscriminadas, entonces estamos determinando que prevalezca lo que en Colombia se llamaba la locomotora minera sobre cualquier otro uso del suelo. Y en este punto nosotros advertimos al gobierno y le dijimos, mire, en Colombia pasa una cosa elemental. Este gobierno tiene la estrategia de poner el acelerador a 4 locomotoras, que son la minería, la ambiental, la agropecuaria y la restitución de tierra de las víctimas. Y les hicimos todo un análisis sobreponiendo las imágenes de los mapas y diciéndole, como se dice en lenguaje común, no es la misma cobija para cubrir las mismas necesidades. Las zonas donde ha habido desplazamiento, donde hay más pobreza, parece que fuera una relación matemática, o sea, una relación causa-efecto, es en las zonas donde hay riqueza minera, donde hay industria extractiva. Y por lo tanto son las zonas donde también tiene más arraigo la guerrilla o tuvo más eco el paramilitarismo, porque son fuerzas paralelas al Estado, al margen de la ley, de comunidades pobres que obviamente son fácilmente sometidas. Entonces fueron los desplazados. El gobierno saca una ley muy ambiciosa, excelente, diciendo vamos a restituir las tierras, y se crea una jurisdicción y todo un proceso mega complejo, excelente, sin lugar a duda. Lo que pasa es que se ejecuta no muy bien, y eso también lo vigila la Contraloría, pero lo cierto es que esa es una idea de pacificación y de volver a recuperar el territorio y la soberanía nacional excelente. Pero resulta que al mismo tiempo esas tierras están licenciadas. Entonces usted es un desplazado de Cerro Matoso, usted es la comunidad zenú de indígenas que le quitaron la personería, nosotros logramos que se la devolvieran y que lo desplazaron del Cerro Matoso. Ellos están puro encima de la mina principal. Y entonces, ¿qué? ¿Le vamos a devolver el Cerro Matoso? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sacamos a la Billington? Y entonces la Billington te mandan a la nación colombiana. Es realmente increíble cómo estamos en incapacidad de ver el país como un sistema. Ese es un gran problema que se nos viene. El otro es el agua. Nosotros no estamos haciendo absolutamente ninguna exigencia de tratamientos de agua ni de pago del agua. El caso del Cesar, que trabajó con nosotros Robert Morán, hizo un análisis bien importante desde el punto de vista de los datos de contaminación del agua por las minas a cielo abierto, estudio que por cierto desapareció de la Contraloría, y si alguien se interesa en estos temas vale la pena pedirlo en derecho de petición, pues porque es un trabajo realmente importante, ¿no? con cifras muy confiables y muy alarmantes.
toda la inyección de agua que se le mete a este tipo de industria y sale el agua totalmente contaminada, no utilizable, sin que se establezca ninguna obligación de ¿cómo se dice eso? De remejorarla, de readaptarla, no sé, de tratarla, se dice técnicamente, hacerle el tratamiento para que sea mínimamente potable. Ellos no lo pagan, todos pagamos en el planeta el agua, ¿cuánto nos vale abrir la ducha? Pero estas grandes empresas tienen también el privilegio, por un lado se apropian de la superficie gratis y por otro lado pues no están haciendo, no hay una tasa por el uso del agua ni se les cobra por ese uso del agua. Las licencias ambientales son muy flexibles y tampoco hay una autoridad que las cumpla. Y el mismo espacio geográfico que tenemos previsto para la seguridad alimentaria, para zonas de reserva ambiental, para la reparación de las víctimas, es el espacio que hemos licenciado. Y de esas 4 locomotoras, la única que se mueve es la minera, con el total apoyo del gobierno y a ojos cerrados. Hay un tema que les quiero comentar porque para mí fue importante, pero exacto, y ya me callo para las preguntas, y es Bahía de Santa Marta. Para hacer el control fiscal en los temas de medio ambiente resulta muy difícil. Nosotros nos encontramos en Santa Marta con que cuando se abría un pescadito que estaba lleno de carbón, nos decían, el carbón no contamina, el carbón, no sabemos si el carbón mató a ese pescado, no hay estudios, pero si usted tuviera razón, no sabemos si el carbón era de Prodeco o de Drummond. Y bueno, a mí ese insuceso me quedó ardiendo muchísimo y me dediqué 3 años a ver cómo hacemos para superar el problema de, por un lado, la comprobación científica. Colombia cedió todos sus laboratorios ambientales, todos están en manos de la industria minera. Encontrar un laboratorio ambiental en el mundo independiente es muy difícil. Yo quería poner un laboratorio, pero también Robert Morán me dijo que un laboratorio en manos de una institución que tiene origen político me parece peligroso, así que preferimos no hacerlo. Porque pues igual, como yo dije blanco, allá se puede decir negro, ¿no? O sea, de hecho siempre ha pasado en la historia de la entidad. Y entonces nos apoyamos en muchas personas, entre otras en un fiscal español cuyo nombre se me escapa en este momento, ambientalista, ¿sabes quién es? No, bueno. Y al problema de cuánto vale un coral, cuánto vale y quién fue el que contaminó, la Drummond, la empresa de grasas, los sedimentos del río Manzanares, porque la gente está a la orilla y no respeta los 30 metros de distancia, los hoteles que están al borde o el colector submarino. Entonces, primero que todo aquí hay una corresponsabilidad, entonces la responsabilidad fiscal es solidaria. En segundo lugar, la Corte Constitucional, que fue una magnífica aliada, sacó un fallo donde decía, pero además es que el carbón contamina y hace daño para la salud. Y me lo dijo la Corte con fuerza de autoridad. Yo ya no tengo que probar la relación de causalidad y si era de la Drummond, si el pescadito crecía o se moría con el carbón. Mire, la Corte dijo esto. No, pero la Corte, bueno, pero lo dijo la Corte, es una sentencia que obliga. Y en tercer lugar, ya no nos preocupamos, después de muchos esfuerzos, de establecer cuánto vale el coral y cuánto le toca pagar a la empresa de grasas de la Bahía de Santa Marta, sino que sacamos una advertencia donde decíamos, usted es responsable, usted es responsable, usted es responsable. El porcentaje de contaminación de cada uno, ustedes lo sabrán, siéntense y arreglan entre ustedes. ¿Qué queremos? Que volvamos a la línea base. O sea, que la bahía quede como cuando usted llegó. Y usted la arregla. A mí no me importa si le sale gratis, no me importa si le sale muy cara, pero usted la arregla. Y ese proyecto quedó andando, ojalá siga con fuerza, pero con eso superamos pues 2 escollos muy grandes. Y ya no hablo nada más, porque si no, no me callo. Estoy lista a las preguntas. Muchas gracias. Entonces podría haber las preguntas que quieran los
quizá hay gente que no sabe nada de Colombia, debe haber algunos, y los casos son casos muy famosos, no son casos pequeños, son casos muy grandes, como I'm saying that the cases which you have been hearing about in Colombia, they are very important cases having to do with mining, most of them, and they are in Cerrejón and El Cesar, and Colombia is exporting nearly 100 million tons of coal every year. That extent comes to Europe. Also Cerro Matoso, this is ferronickel. Also gold mining in La Colosa from Anglo Gold Ashanti. These are enormous either projects or realities, and this has been what Sandra Morek has been talking about. So now your questions, she will answer. So it's not small cases, and what is usually not the case is that somebody belonging to the state administration in this vigilance controlling function would take the role that Sandra Morel has taken in Colombia for 4 years. So that's what makes it so interesting, together with many other things. Because, for instance, myself, I have worked quite often with NGOs, environmental justice organizations, but what she did in Colombia could be done anywhere in Latin America or in Philippines or in India, because there are people in the state administration who have this kind of role, but this is not usually done. So I suppose it would be one of the questions we could discuss, but this is open to you now. So what we're going to do is to collect, for instance, 2 or 3 questions in the first round and then go on like this. No? You can ask in Spanish, English, or Italian. We have Christos there. Yeah. Christos, Felipe, and Marco, to start with. No sé si hablo en portuñol o en inglés, si sea mejor para la traducción. Bueno, yo soy brasileño y es más como una reflexión así también para compartir. No sé si tú has tenido una reflexión así. En Brasil hay el Ministerio Público, que es una institución creada en la Constitución de 88, que tiene la libertad de defender la sociedad, sobre todo, todos aspectos muy distintos. Y hay gente muy buena trabajando ahí, como Felicio Pontes, que es muy conocido por su trabajo contra Belo Monte, y empezó a ser de una cierta forma criminalizado también por el gobierno, tener más poder, tener menos poder, tener procesos, juicios contra él en las cortes que lo amenazan expulsarlo. Y hubo una intención en el Congreso también de se cambiar la ley del Ministerio Público para que tenga menos poder, porque el Ministerio Público se empezó a ser como el principal canal de acceso institucional de organizaciones, comunidades y todo, porque el resto del Estado cada vez más cerrado. Y el Ministerio Público lo que puede hacer es presionar a las cortes. Así que también tenemos una esperanza en el sistema judicial que es completamente construido para que no se cambien las cosas, ¿no? Como el gato pardo aquí, ¿no? Y una percepción que yo tuve ahora en el campo es que las comunidades que se están alejando mucho de los otros espacios institucionales, que ciertas élites lo tienen cada vez más control, se pone mucha creencia en la fuerza del Ministerio Público, en el juicio. Y eso se deslegitima mucho también las lideranzas, porque al final la cosa no se cambia, ¿no? Y algunos representantes del Ministerio Público se empiezan a hacer esa reflexión si no estamos intentando mostrar que tenemos más poder que en la realidad tenemos de verdad, porque no logramos cambiar, ¿no? Acreditamos en la ley, las instituciones, pero no vuelve para
No sé cuál es tu reflexión también ahí en el Estado, cuando tenemos la alianza para hacer, ¿no? Es algo como, ¿hay poderes internacionales más fuertes o hay un control de la élite más fuerte que imaginamos? Cristos. Hola. I'm going to do the question in Spanish because it's better, I think. Gracias por la presentación y enhorabuena por su trabajo, obviamente. Le quería preguntar, digamos, la temática de nuestro curso aquí es sobre la colaboración entre la sociedad civil y los académicos de la universidad. Entonces me pregunto si usted, de su experiencia como controladora general del Estado y también desde su perspectiva más institucional, tiene alguna reflexión para nosotros de cómo se puede, qué tipo de colaboraciones son beneficiosas, ¿no? O cómo se podría mejorar. Gracias. Hi, thank you. I am taking this in a strange English, my English. Thank you so much for being here and for your work. I have a very specific question in a way, maybe a bit maybe not so central to your presentation, I don't know. But I was wondering, were you able to find people helping you out in the academic system in your country? Was it easy to find people, you know, because when you are dealing with this kind of environmental problems, many times you need very specific skills, expertise and so on. And in my experience as a researcher, I am an historian, I have found that many times people, for instance, especially in the judiciary, they had a lot of trouble to find, you know, experts, to be clearer, academics willing to help them out, because they were scared, because they were actually working for the corporations. And so I was wondering, did you find it? And second, did you have the money to do it? Because for instance in Italy, in one case the prosecutor officer publicly said that she didn't have the money to do the you know, kind of inquiries that were needed to go after the corporation. Simply she didn't have the resources to pay for the experts and so on. Thank you. Bueno, entonces, bueno, a su primera pregunta, yo no sabía que en Brasil el Ministerio Público había tomado ese papel. Yo hablé de la Contraloría, pero en algunos temas nos acompañó el Ministerio Público, más por voluntad del propio procurador que de su delegado. Cuando llegaba, por ejemplo, en Cerro Matoso, actuamos totalmente cogidos de la mano y de hecho la propuesta, apenas terminó mi cuatrienio, es toca quitarle poderes a los organismos de control que no dejan gobernar, ¿no? Entonces, digamos que si se quiere, también el Ministerio Público puede asumir ese rol. En el caso de la Contraloría del Brasil, nosotros hicimos auditorías conjuntas para el tema del Amazonas, pero sí con el tono de estudio, recomendación, si alguien lo quiere sacar de los anaqueles, que no se pise ningún callo, o sea, digamos como experiencia de coordinación interesante, pero como resultados nada importante, me parece a mí. Ahora, la reflexión es sí, o sea, definitivamente usted me hace una pregunta donde si yo pudiera ser sincera y no políticamente correcta le diría sí, no vale la pena. Pero como debo ser políticamente correcta, debo decir, bueno, algo se logró, se dejó una institución, se dejaron unas constancias, unas publicaciones, una comunidad internacional sensibilizada. O sea, en algún momento las naciones, si no quieren que les pase lo que le pasó al Imperio Romano, como que vuelven a los principios éticos y ahí pues van a estar las bases, ¿no? No sé si nos toque a nosotros vivirlo o no, pero digamos que uno no puede desfallecer porque entonces no se diferencia de los animales. Así que
a pesar de Lampedusa, pues toca seguir insistiendo. Es, digamos, como de la naturaleza ética del ser humano y de las naciones civilizadas. En cuanto al tema de cómo se articula la sociedad civil y la academia, miren, el tema de la participación ciudadana es un tema que se puede instrumentalizar y utilizar mal, y eso realmente es un riesgo muy grande. Uno puede encontrar comunidades, basta que les dé el desayuno, el almuerzo, la comida y el transporte para que digan lo que uno quiere que digan. Y entonces las comunidades, ¿quiénes las contratan? Los empresarios. En Cerro Matoso están totalmente apropiados del pueblo, todos tienen un delantal anaranjado, nadie habla con nadie. Llegó el doctor Jorge Cruz aquí presente y a los 5 minutos lo localizó a su celular personal el gerente de la Billington en Cerro Matoso. Le dijo: ustedes, ¿por qué no avisaron que venían? Miren que llegar así aquí es peligroso. Al contralor delegado, obviamente pues no sabía que se iba a encontrar conmigo y con mi lengua, que más se demoró en decirlo que yo en denunciarlo, pero eso obviamente no prosperó en la jurisdicción penal, esa denuncia se queda ahí y punto. Pero el tema es que toca ser leal y toca ser honesto. O sea, cuando uno entabla una relación, no importa tanto que sean veedurías organizadas, no importa tanto que sean ONGs, aunque también sirven mucho, o sea, hay unas muy activas, muy buenas, pero tienen, digamos, también sus objetivos que no siempre coinciden con los de la institucionalidad. Les interesa solo un aspecto, solo una zona, etc. Por eso yo insistí mucho en ir al tejido social, hablar con la gente y tejer esas organizaciones. Después de esas experiencias nosotros hacíamos la teoría, que era lo que hacíamos. Los capacitábamos, los llevábamos a Bogotá, les dábamos toda la capacitación de cómo se hace la contability, cómo se hace el control, cómo se hace la denuncia. Les mostrábamos todas las garantías de reserva de la denuncia para que no tuvieran miedo de denunciar, todos los mecanismos de acceso, y pudimos construir unas redes sólidas porque le estábamos poniendo voz a su preocupación. Pero yo creo que toca empezar desde abajo, porque con el título de participación ciudadana realmente es mucho el populismo que se puede hacer y es mucha la manipulación. O sea, si uno tiene a su cargo una delegada de participación y tiene que tener como insumo lo que le dice la gente, tiene que procurarse que ese insumo sea correcto, corresponda a la realidad, sea auténtico, corresponda a una necesidad y no esté manipulado. Y en esa medida creo que es muy importante. Yo creo que el trabajo de participación ciudadana del Río Bogotá, esta es una sentencia que vale la pena que ustedes consulten, yo no sé si Joan la conoce, es una sentencia de más de 1000 folios, nutridos por el trabajo técnico de la Contraloría. Se hizo precisamente liderado por Jorge, con todo el apoyo de todas las comunidades aledañas al Río Bogotá, con todas las empresas contaminantes, con todas las autoridades locales, con todas las corporaciones autónomas. Entonces salió una sentencia de acción popular donde el magistrado Velilla le dice a cada uno cuál es su rol y que, o sea, es una composición de intereses haciendo prevalecer el interés público. Pero fue un trabajo de 3 años. El Consejo de Estado pidió el apoyo técnico a nosotros porque si no, no podía. Le pasa como al fiscal italiano que no tiene las herramientas. Los jueces pueden escribir lo que quieran, que sus sentencias servirán cuando mucho para estar en los anaqueles de los juzgados y de los tribunales. Entonces eso fue muy importante y allí se puso la función de veeduría de la Contraloría. El actual Contralor debería estar haciendo la verificación de que se cumpla ese fallo, más todos los fallos ambientales, por ejemplo, en el caso del Cesar, de la explotación a cielo abierto, donde se adoptó el principio de la prudencia, se estableció que el que daña repara, no me importa cuánto valga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros como instituciones nos volvíamos la voz de esas personas y ahí se crea un lazo de confianza y de lealtad recíproco bien importante. Ese tipo de comunidad sirve muchísimo. La participación ciudadana ya cocinada, ya vendida con rótulo, toca tenerle un poco de cuidado, toca examinarla por dentro. No toda es buena, no toda es mala.
pero sí requiere ir a la base y tejer el tejido social en sociedades que han sido golpeadas muy fuertes por la violencia, por la desconfianza, por la defraudación, ¿no? Entonces es muy difícil reconstruir esa confianza, aunque yo noto que el clima que se respira en Italia es muy parecido en ese sentido. El descontento de la gente es fuertísimo. Yo veía este tema de la Liguria y realmente uno ve que la gente ya no cree en las instituciones, que de verdad está desilusionada y sin esperanza, y es muy malo porque se le defrauda la confianza y se pierde la legitimidad y se pierde la gobernanza. Y finalmente el otro tema es el tema muy importante del dinero, y dónde se consiguen los académicos. Pues sí, yo tuve que ver el pescadito y que me dijeran que no sabía yo si eso era de la Drummond o del Prodeco. Fui a la Universidad Jorge Tadeo Lozano y un doctor muy connotado, que no digo el nombre solo porque no me acuerdo, porque yo creo que toca decir los nombres, me dijo que el carbón no contaminaba. Y ellos son los únicos que tienen el departamento de biología marina en Colombia. ¿No? ¿Cómo se llamaba el rector? ¿Te acuerdas? Es importantísimo. José Fernando Izaza. Importantísimo. Rector de la Jorge Tadeo, el único doctor en matemática con postdoctorado 36 veces, un genio. Pues él dijo que eso no contaminaba. La verdad es que yo vengo del mundo académico y más o menos sé cuál es la lógica del mundo académico, y pues tengo un poquito los escenarios ubicados. Yo sé perfectamente quién es Luis Jorge Garay. Yo leí sus libros sobre la cooptación y él se sumó a hacer un trabajo excelente, ustedes ya tienen el link, que puso en evidencia una problemática que todo el país quería taparse los ojos, taparnos la boca, hacernos desaparecer, porque la verdad es muy fuerte, pero es un trabajo académicamente impecable. Y una chilena tirar a otra, ¿no? Yo busqué al mundo académico español, que lo conozco, y al italiano, y que fueron muy entusiastas y estuvieron apoyándonos, incluso autoridades anticorrupción como Merloni estuvo, Mandelli, Roversi, Mezzetti, bueno, en fin, o sea, digamos que yo me usé un poquito mis viejas amistades académicas, y por esa vía, cuando ya llegamos a Joan Martínez, pues él va tranquilo. Él sabe que no le están buscando una foto para lavarle la cara o una gran defraudación, que es lo que se busca hacer con la academia, instrumentalizarla. Costos, el mismo presupuesto. Mire, yo estoy investigada por haber cambiado de sede la Contraloría. La Contraloría tenía una sede donde 700 personas no tenían asiento, o sea, no podían trabajar, no cumplían la función. El ascensor se descolgaba del piso 27 abajo. Había problemas de cimientos, de nivel freático, de contaminación de las aguas porque no se habían cambiado nunca los tubos desde que se... Un riesgo, una torre altísima que no se usa para edificios públicos, y no podíamos arreglarla porque la Contraloría solamente tenía el 51%, o sea que termina arreglando las zonas comunes para los particulares, para el peluquero, para el frutivéndolo. Eso no se puede hacer. Y hicimos toda esta negociación y a nosotros no nos aumentaron el presupuesto, son 400.000 millones, y todo lo que hicimos, las publicaciones, la Contraloría ahora tiene expediente electrónico, la auditoría se hace en línea, no riqueza, porque se produce saber frente a los problemas sociales con la finalidad clarísima de que se respete la Constitución, la ley y los principios constitucionales. Y son estudios muy sustentados, son estudios muy serios. Cuando no estamos en capacidad, como él lo decía, pues llamamos a Robert Morán, llamamos a Joan Martínez Ariel, llamamos a Luis Jorge Garay, y pues así logramos también, gracias a la confianza de ellos, porque me imagino que no se prestan tampoco para trabajar con las autoridades y lavarles la cara, logramos realmente producir una muy buen material que por ahora yo creo que es académico. Esperemos que en algún momento se vuelva la base para nutrir una política pública y para hacerla realidad.
¿Cuáles son los casos importantes? El caso que más me llamó la atención fue el caso del río Ranchería. Esto es en La Guajira, explotación de oro, proyecto para cambiar el curso del río, denuncia de la comunidad y de los parlamentarios. La consulta se estaba haciendo sin cumplir las reglas de convocatoria pública, se reunía ese contrato. Y aquí la Contraloría le dice que lo está adjudicando sin atender nuestra función de advertencia. La función de advertencia no es un control, no es una orden, no es obligatoria, pero si tiene detrás legitimidad, no queda más remedio que atenderla. Y eso fue lo que fuimos adquiriendo poco a poco. Entonces, el trabajo con la comunidad, el trabajo con el congresista. Ustedes saben que los políticos tienen una enfermedad mental que es obtener votos, votos y votos, y que los vuelvan a elegir y otra vez más votos, y por eso venden a la mamá y a la hermana, y bueno. Pero yo sí tuve una experiencia parecida a la de Educando Rita, porque ellos les interesa hacer el debate político. Y haciendo el debate político en los temas de minería, en los temas de industria extractiva, en los temas de víctimas, no solamente ejercían su control ante el gobierno, sino que se comunicaban con las comunidades. Y a mí me lo decían descaradamente, llegaban a mi oficina y me decían: oiga doctora, esta campaña me va a salir más barata, tanto. Y todo quedó parado. Yo estoy segura que ese proyecto inició apenas terminó la administración Morel para llevarla adelante, pero al menos tuvieron que aplazar por algún tiempo esa absurdísima idea. En cambio, hay un caso que sí quedó muy sólidamente fundamentado, que es el caso de La Colosa. La Colosa es un río en el Tolima. El Tolima es un departamento de Colombia arrocero, o sea, produce arroz, y los que sepan algo de agricultura saben que el arroz consume mucha agua. Entonces el Tolima ya tiene unos problemas serios de agua, porque su especialidad es este tipo de agricultura. Entonces, cuando llegó Anglo Ashanti a pedir las licencias de exploración y de explotación, se encontró con un poderoso, que son los arroceros. O sea, no era el pobre campesino a la orilla de la mina que lo desplazaban, no. Eran los arroceros de Colombia, que es un gremio muy poderoso, y empezó esta oposición, y empezó esta posición junto con la Corporación Autónoma Regional, que es la autoridad encargada de hacer precisamente cumplir las normas ambientales con los indígenas, y que conservan todavía muchos de sus usos y costumbres en la lógica del matrimonio, venta de mujeres, etc. Y para que firmaran que estaban de acuerdo con el cambio del curso del río, les daban corderos, les daban plata, les prometían mujeres. Dentro de estas transacciones, 3 mujeres por 4 cabras, etc. Nosotros investigamos, encontramos que era totalmente cierto, y hicimos la función de advertencia de lo que implicaba cambiar el curso de un río en una zona totalmente desértica. La única fuente de agua es el río Ranchería, donde además hay una explotación de carbón en condiciones de cielo abierto y con un daño que también nosotros le hicimos seguimiento. Bueno, pues yo les quiero contar que esta intervención nuestra fue tan importante que el ministro del Interior, que hoy es embajador de Colombia en España, dijo: consulta, río Ranchería, eso no existe, se lo inventó la Contralora, que es loca, no sabemos de qué nos está hablando. Yo llego a Cerro Matoso y todos me saludan y me dicen que van a votar por mí. Entonces, claro, es una visión muy utilitaria, pero también es aprender democracia, también es aprender, mire, recordarles para qué estamos todos y darle fuerza. O sea, lo que nosotros hicimos fue darle fuerza y darle voz a las comunidades, tener ese pedido y trasladarlo al lenguaje técnico, verificarlo, trasladarlo al lenguaje técnico y volverlo un imperativo de control fiscal.
Hicimos 4, 5 o 6, tal vez muchos más, pero les voy a mencionar 4 o 5 casos paradigmáticos muy velozmente porque ese reloj creo que se mueve más rápido que el mío. Después de eso me detengo en el trabajo final, que precisamente tiene que ver con todo este enfoque de vincular la ecología y la economía y el análisis del conflicto, y en cierta medida por eso llamamos a Joan Martín, porque se encontró con nosotros y pudo utilizar el material que, pues si ustedes tienen una institución de 4.500 personas con todo tipo de formación, una institución que cumple 90 años, bien orientada, pues es una gran riqueza.